recuerdo que lo que habíamos dicho era, y me gustaría repetirlo otra vez para ponernos en contexto, era que el positivismo es realmente una consecuencia directa de la revolución científica que se llevó a cabo a partir del siglo XVII. Em, y por eso es que comenzamos haciendo una referencia directa al pensamiento de René Descartes, porque Descartes realmente fue el responsable, es el responsable de esa visión del mundo que llamamos mecanicismo, ¿verdad? Es decir, él llegó a considerar al universo como una enorme maquinaria, con todo lo que eso realmente implica. Entonces, hicimos referencia en la clase anterior a las características que tiene el universo considerado como máquina, ¿verdad? Empezando con que es pura materia, ¿verdad? Es materia pura y no hay otra cosa más que materia. Entonces, arrancando de allí, pues señalamos varias características del universo como una máquina. Entonces, en esa misma línea de ideas, antes de que lleguemos al pensamiento de Augusto Comte, me gustaría ampliar un poquito más lo relacionado con el pensamiento de René Descartes. Bueno, lo primero que tenemos que recordar, aunque no es muy importante, pues es el hecho de que Descartes falleció en el año de 1650, en la pura mitad del siglo XVII. Eh, Fue uno realmente de los responsables de la revolución científica que se llevó a cabo en ese siglo. Ahora, Descartes, pues fue, como todos lo sabemos, un filósofo y es considerado, digamos, hasta el día de hoy, como uno de los más importantes, sobre todo por ese cambio, digamos, de época que se dio en la filosofía a partir de su pensamiento, ¿verdad? De hecho, se le reconoce como el padre de la filosofía moderna. Ahora, una cuestión que tenemos que traer a colación es que Descartes vino a decepcionarse profundamente con los estudios que había realizado en el ámbito filosófico, ¿verdad? Desde niño había sido realmente muy inteligente, una inteligencia muy precoz. eh, y por supuesto, los jesuitas que lo educaron en el Liceo de la Flèche, pues hicieron un buen trabajo formativo con él. Y entonces fue un individuo que prácticamente conocía toda la filosofía anterior a él, pero en algún momento de su desarrollo, digámoslo así, intelectual, pues se sintió completamente defraudado con la filosofía. Eh, Llegó a decir que nada, por descabellado que sea, ha dejado de ser defendido por algún filósofo. Eso es realmente algo terrible, pues, ¿verdad? Decir, en otras palabras, que los filósofos han llegado a defender incluso tonterías o estupideces, pues es un juicio bastante duro, digamos, en contra de la filosofía. Ahora, entendemos a estas alturas la razón básica, digamos, que Descartes tenía para haberse desilusionado con la filosofía, y es que decía que la filosofía trata de cuestiones que no terminan de resolverse nunca.
que las discusiones de los filósofos pues se mantienen siempre como una polea sin fin, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar, sin avanzar, sin llegar nunca a dar soluciones definitivas y respuestas, digamos, también definitivas. Y entonces, pues en ese espíritu, Descartes llegó después de mucho tiempo de reflexionar, de efectuar viajes a algunos lugares con el propósito de encontrar respuestas, digamos, a sus inquietudes, pues llegó a la terrible conclusión, digámoslo así, la terrible conclusión de que no debe haber más que un único tipo de conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento que según él debe tener las características de ser cierto y de ser evidente. Lo evidente de ese conocimiento, dice Descartes, pues consiste en que el intelecto humano lo capta y llega inmediatamente a la conclusión de que es verdadero. No se necesita dar muchas vueltas, no se necesitan pruebas, no se necesitan aportar evidencias, porque está ahí frente a nosotros, digamos, la absoluta verdad de ese conocimiento, cosa que el intelecto capta de una manera inmediata. Pero también ese conocimiento, dice Descartes, tiene que ser cierto. La certeza o la certidumbre, pues es una condición del sujeto cognoscente. Es realmente el sujeto que está conociendo el que llega a disfrutar, digámoslo así, de esa certidumbre. Certidumbre que en realidad es una gran confianza de que las cosas no van a cambiar, que se van a mantener siempre así. Ahora, el área, digamos, donde uno puede encontrar un conocimiento evidente y cierto, pues es el área de la matemática. No hay realmente para dónde, ¿verdad? En el mundo es difícil realmente encontrar un conocimiento de esta naturaleza, evidente y cierto, ¿verdad? Él mismo llegó a considerar pues que a veces las observaciones que hacemos sobre el mundo que nos rodea pueden ser observaciones que nos comuniquen datos que no son, digamos, sólidos, sino que pueden ser viles engaños, ¿verdad? Y eso es realmente lo que regularmente ocurre con el conocimiento que tenemos, digamos, con lo que captamos de todo aquello que nos rodea. Esta actitud, digamos, propia del racionalismo de Descartes, pues tampoco es nueva. Podemos recordar que Platón fue quizás el primero en poner en tela de duda que los sentidos fueran, digamos, una fuente confiable de conocimiento del mundo que está allá afuera, ¿no? Y entonces, esa actitud, digamos, platónica de desconfianza en los datos que provienen de los sentidos, viene a replicarla también el racionalismo cartesiano. Y entonces, digamos, ese conocimiento evidente y cierto solo puede darse en el terreno de las matemáticas. Es decir, es la matemática el único campo realmente donde uno puede encontrar un conocimiento como el que Descartes está buscando. Pongamos, por ejemplo, el juicio 2 más 2 es igual a 4. Bueno,
¿Qué necesita el intelecto humano para convencerse de que ese juicio es verdadero? No necesita pruebas, no necesita evidencias, no necesita bajar libros, como se dice común y corrientemente, para llegar a aceptar la verdad de ese juicio. Es una cuestión instantánea, ¿verdad? El intelecto ve los elementos que conforman ese juicio 2 más 2 es igual a 4 y llega realmente inmediatamente a la conclusión de su absoluta verdad, ¿verdad? Y a la vez, ese tipo de conocimiento también provee certeza. Es un conocimiento cierto. Nos da la confianza de que el día de mañana 2 más 2 no va a resultar siendo igual a 3.6. No. Y tampoco realmente da lugar este tipo de conocimiento a pareceres ni opiniones de ninguna naturaleza, ¿verdad? No es cuestión de que yo opino que 2 más 2 es igual a 3.6 y que otro venga a opinar que es igual a 3.9. No, no hay sitio realmente para divergencias ni para opiniones encontradas, ¿eh? Como sí, dice Descartes, encontramos en el ámbito de la filosofía. Entonces, Descartes realmente quiere un conocimiento que se asemeje definitivamente al conocimiento matemático. Se suele decir esto de otro modo, empleando la expresión more geométrico, es decir, al estilo de la geometría. Ese es el tipo de conocimiento que Descartes definitivamente anda buscando. Pero aparte, digamos, de afirmar esto, Descartes también defiende la idea de que no hay más de una ciencia. Es decir, no hay diversidad de saberes. Si hablamos de un saber, ese saber tiene que ser uno solo. Y entonces, esa ciencia, digamos, en la cual Descartes está realmente pensando, no es otra que la ciencia física, que ya cuando Descartes fallece a mediados del siglo XVII, pues es una ciencia que ha demostrado ya resultados verdaderamente convincentes, ha destruido un sinfín de supersticiones o falsas creencias, ¿verdad? Lo que la gente pensaba antes sobre el sistema solar, lo que la gente pensaba antes sobre los eclipses. Bueno, la física, con su enorme desarrollo en aquellos momentos, ya puede realmente enorgullecerse de haber hecho pedazos un montón de creencias sin fundamento. Y entonces, para Descartes, definitivamente la física es la única ciencia. Esto vendrá, como lo vamos a ver en su momento, vendrá a repetirlo Augusto Comte con su positivismo. No hay otra ciencia más que la física. Eso que estamos hablando ya de bastante tiempo, digamos, transcurrido entre la muerte de Descartes y el trabajo académico llevado a cabo por Augusto Comte. Porque si Descartes muere en 1650, la tarea intelectual, digamos, de Comte vino a realizarse en la primera parte del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando entonces de una distancia temporal bastante considerable. Sin embargo, como decíamos al principio, la revolución científica se fortaleció en el siglo XVIII y por supuesto también en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, esta idea, digamos, de la existencia de un solo saber confiable, de una sola ciencia,
pues es algo de lo que tenemos que responsabilizar a Descartes, ¿verdad? Para encontrarlo otra vez, como ya dije, en el pensamiento de Augusto Comte. Ahora, tenemos que decir algo aquí a estas alturas. Estas afirmaciones propias de Descartes lo pusieron totalmente en contra, primero del pensamiento aristotélico, y en consecuencia, en segundo lugar, en contra de todo el pensamiento medieval, ¿verdad? Y digo en consecuencia porque, como lo sabemos, el pensamiento medieval es en el fondo un pensamiento de carácter aristotélico, ¿verdad? Es decir, Aristóteles fue el gran, qué sé yo, punto de referencia para los medievales. Ahora, ¿por qué razón estamos afirmando que la posición de Descartes es una posición opuesta al aristotelismo y también al pensamiento medieval? Pues porque tanto Aristóteles como los medievales reconocían distintos tipos de saber, distintas ciencias, digámoslo entre comillas, y también reconocían distintos métodos, es decir, distintos caminos para llegar a esas distintas clases de conocimiento. Para ponerlo fácil, tanto Aristóteles como los medievales aceptaban que el conocimiento de las cosas materiales como una piedra o un árbol no es igual al conocimiento de cuestiones abstractas como la justicia y la bondad, ¿verdad? Eh, y claro, hay una diferencia elemental aquí, y es que mientras el árbol y la piedra son objetos materiales que están ahí, que podemos ver, palpar, en fin, resulta que la justicia y la bondad no son objetos materiales. Y entonces, aquí hay prácticamente dos tipos de conocimiento muy diferentes, ¿verdad? Pero también hay una metodología, un camino, digamos, que se debe andar para obtener precisamente esas diferentes clases de conocimiento. La manera de conocer lo que es un árbol y lo que es una roca, pues es una, mientras que la forma, la manera de llegar a conocer la justicia y la bondad, pues es otra forma la que tenemos que emplear, otro camino, otro método el que tenemos que utilizar. Con su actitud, Descartes viene a destruir rotundamente todo eso, ¿verdad? No hay más que una sola ciencia. Y ese conocimiento tiene que tener las características de ser evidente y de ser cierto, ¿no? Eh, el positivismo de Augusto Comte replicará también prácticamente estos principios, digamos, establecidos por Descartes. No por gusto, como ustedes ya se habrán podido dar cuenta a estas alturas, no es por gusto, no es casualidad que haya quienes comparan el positivismo de Comte con el empirismo, ¿verdad? Con el empirismo. Y digo esto porque Comte vendrá a defender también, digamos, la idea de un solo método para obtener el conocimiento. Vendrá a defender también, digamos, la idea de que no hay diversas clases realmente de conocimiento, sino
hay uno solo, ¿no? Para Comte, aquel que proviene de los principios establecidos por la metodología científica que ya se había desarrollado ampliamente cuando él, Comte, estaba llevando a cabo su tarea. Entonces, lo que estoy haciendo, digamos, con estos paréntesis refiriéndome a Comte es tratar de dejar un nexo allí que vamos a ir a encontrar más tarde cuando ya nos ocupemos plenamente del pensamiento positivista de Augusto Comte. Bueno, pero las cosas con Descartes no pararon ahí. También Descartes vino a defender, digamos, la existencia de un solo método, una sola forma, digamos, una sola manera para adquirir ese conocimiento que él anda buscando, ¿no? Y por supuesto, ese método es el método de la física, no hay realmente para dónde, ¿verdad? Si esa ciencia única es la física, ese método único es el método que corresponde precisamente a la física. Y entonces vemos como pues la actitud de Descartes es una actitud contraria totalmente al aristotelismo y también totalmente contraria a lo que durante el periodo medieval se había sostenido. Ahora bien, recordemos que uno de los principios fundamentales establecidos por Descartes era descartar metodológicamente hablando todo aquello que tenga que ver con la duda. Él mismo recomendaba que si de algo dudamos, tenemos que abandonarlo, ¿verdad? Porque la duda no es una buena consejera, es una mala compañía en nuestro intento por llegar a tener, digamos, el conocimiento que andamos definitivamente buscando, ¿no? Entonces, la duda hay que dejarla definitivamente a un lado, ¿verdad? Porque no es una buena consejera. Y por supuesto porque va en contra del principio establecido de que aquel conocimiento único debe ser cierto, ¿verdad? Debe proveernos de certidumbre, ¿no? Y entonces la duda debe estar realmente alejada y completamente desechada, digamos, ¿verdad? Y entonces, con esta, como dijéramos, con este principio, lo que Descartes recomendaba era que se procediera por la vía del análisis, dividiendo en partes aquello que nos interesa conocer y dejando, por supuesto, fuera todos aquellos elementos eh, que dan lugar precisamente a la duda, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de los objetos físicos que nos rodean, de las cosas materiales que nos rodean, como el celular, la computadora, la mesa o la silla, pues bueno, hay muchos elementos, digamos, de ellos de los que pudiéramos realmente no estar seguros, ¿verdad? Tenemos duda, ¿verdad? Y que si la computadora realmente es gris o es blanca, de si la mesa es café o por el contrario es un poco beige oscuro. Es decir, tenemos realmente nuestras dudas respecto a elementos de esa naturaleza, ¿verdad? O si pesará la mesa 30 libras o 45, es decir, no lo sabemos, ¿verdad?
Pero en ese análisis, dice Descartes, salir desechando todos esos elementos dudosos, se llega finalmente a un último elemento del cual ya no podemos tener duda alguna. ¿Y cuál es ese último elemento? Pues que esos objetos ocupan un lugar en el espacio. Son extensos, ¿verdad? Ahí sí llegamos entonces a la obtención de aquel tipo de conocimiento que a Descartes realmente le interesaba y que creía él era el único que realmente vale la pena llegar a obtener, ¿verdad? Entonces nadie puede dudar, digamos, que la computadora es extensa y ocupa un lugar en el espacio. Duda de su color, sí, pero no duda de ese elemento último. Igual la mesa, es decir, dudamos de muchas cosas sobre la mesa, pero no dudamos que es extensa y que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la duda como método realmente ayuda en ese proceso de análisis que Descartes está eh, recomendando. Pero también Descartes es, digamos, uno de los grandes responsables de la idea de que el conocimiento debe realmente expresarse en el lenguaje de la matemática. Es decir, hay que matematizar el conocimiento, porque, como ya lo dijimos, es en la matemática donde encontramos total evidencia y absoluta certidumbre. Esta idea de la matematización del conocimiento, pues lamentablemente hasta el día de hoy tiene peso en algunos ámbitos científicos. La razón por la cual se promovió y se promueve, como dije, en algunos ámbitos científicos todavía el lenguaje de la matemática como el lenguaje exclusivamente científico, es, digamos, en parte por su exactitud, ¿verdad? En parte porque no da lugar a opiniones diversas, porque no da sitio a discusiones interminables, y entonces pues se quiere dejar a un lado, digamos, el lenguaje común, el lenguaje corriente, que da lugar a malos entendidos, que da lugar a dobles sentidos, y entonces hay una especial preferencia por el lenguaje de la matemática, ¿verdad? Esto tuvo consecuencias muy graves y tiene consecuencias muy serias y terribles, digamos, en la ciencia. Aunque en este momento deberíamos de ponernos a pensar si seguimos hablando de ciencia o si por el contrario nos conviene hablar de ciencias mejor, ¿verdad? Porque hay ciencias, digamos, que de alguna manera no se pueden atrapar o no pueden quedarse atrapadas en el ámbito matemático, ¿verdad? Sobre todo las ciencias humanas, las ciencias sociales. A veces es muy difícil realmente que se pueda, digamos, atrapar el conocimiento que se tiene de los fenómenos humanos y de los fenómenos sociales, pues en cantidades matemáticas. Ya ahí hay, digamos, problemas bastante importantes que enfrenta esta propuesta cartesiana y por supuesto que debe enfrentar también la propuesta positivista de Augusto Comte. Pero ahí tenemos, digamos, esta idea, la semilla de esta idea de que la matematización del conocimiento es algo que no se debe dejar a un lado, ¿verdad? Pero digamos, hablando de ciencias sociales, habrá que recordar que el lema de la Sociedad Mundial, digamos, de Econometría, dice
Si no lo puedes expresar con números, no es ciencia, ¿verdad? Entonces, como esa sociedad, pues también hay otras que insisten, digamos, en el uso de un lenguaje matemático exacto para expresar el conocimiento que hemos adquirido del mundo y de la realidad. Ahora, en el fondo de todo esto, la intención que Descartes tenía era la de construir una visión comprensiva de la realidad. Esto significa una visión total de la realidad, una visión completa de la realidad. Eh, una visión holística, podríamos también decir. Ahora, ustedes pueden ya imaginar que si se trata de una visión totalizadora y completa, digamos, de la realidad, pues tendrá que fundarse, digamos, la realidad en unos pocos principios, ¿verdad? No se puede realmente de otra manera. Reducirlo todo, digamos, a unos pocos elementos, ¿no? Esta actitud, digamos, frente a una visión total y comprensiva de la realidad se viene dando desde los presocráticos, ¿verdad? Recuerden cómo los presocráticos lo redujeron todo, digamos, al agua, eh, o redujeron la totalidad de lo que existe a los átomos, como en el caso de Leucipo y Demócrito, o redujeron la totalidad de lo que existe al aire. En fin, es decir, porque no puede realmente ser de otra manera, no se puede proceder de otro modo si lo que se está tratando de hacer es proveer una visión total, digamos, de la realidad. Habrá que reducirlo todo a unos pocos principios o a un principio como lo hicieron los presocráticos. Ahora, esta visión comprensiva de la realidad se suele expresar en lo que se conoce como el árbol cartesiano de la visión holística de la realidad. El árbol pues está integrado, como todo árbol, por tres partes: las raíces, el tronco y las ramas. Y no solo expresa, digamos, la visión que Descartes tiene de la realidad, sino también quiere decirnos algo en relación con el conocimiento de esa realidad. Las dos cosas van de la mano: la visión total de la realidad y el conocimiento de esa realidad total. Y por supuesto, yendo de abajo hacia arriba, las raíces podríamos decir que son algo así como lo que en términos generales en filosofía conocemos como metafísica, ¿verdad? Y por supuesto, esta metafísica, estas raíces, como decíamos, no pueden ser muchas, ¿verdad? Desde la perspectiva de Descartes, fundamentalmente son tres, ¿verdad? La idea de Dios, la idea de cuerpo y la idea de alma. Es decir, estas tres ideas realmente son la base y el fundamento de toda la realidad. Ahora, el primero, digamos, de esos principios se puede echar por la borda. La idea de Dios realmente no es esencial en Descartes. Hay quienes aseguran que Descartes menciona, digamos, a Dios en su obra sencillamente para no correr la misma desdichada suerte que había tenido Galileo, ¿verdad?
Galileo, como ustedes recordarán, pues tuvo que enfrentar un proceso ante la Santa Inquisición, lo obligaron a retractarse, estuvo, digamos, confinado durante tiempo, y entonces, pues, el caso Galileo estaba reciente, era un asunto de hacía poco, y entonces hay quienes dicen, pues, que la idea de meter a Dios aquí de parte de Descartes es precisamente para salvar el pellejo y no correr, digamos, la misma suerte que había corrido Galileo. Pero la verdad es que Dios aquí sale sobrando. Es decir, a lo más que pudiera realmente llegar aquí, Dios sería a crear, digamos, el universo. Pero una vez que lo crió, le dio la espalda. Se desentendió de él porque no necesita la gran máquina. Recordemos que el universo aquí, la realidad toda es una enorme maquinaria, ¿verdad? Y entonces esa máquina fue hecha por alguien, pero ese alguien la dejó funcionando bajo sus propias leyes, bajo sus propios principios, y ya no tiene absolutamente nada que ver con aquella máquina que creó, que trajo a la existencia, pues, ¿verdad? Entonces, es la idea del Deus ex machina, es decir, el Deus ex machina es el Dios fuera de la maquinaria del universo, tiene nada que ver con esta realidad. Entonces, a lo más, digamos, que llega de algún modo, la idea de Dios aquí es a crear, digamos, el universo. Pero, digamos, nos quedaríamos entonces, o el sistema cartesiano se quedaría única y exclusivamente con la idea de cuerpo y la idea de alma o de pensamiento, pues, ¿verdad? Porque él le llamó fundamentalmente la res extensa y la res cogitans, ¿verdad? Entonces, esa cosa que piensa y esa cosa que ocupa un lugar en el espacio, pues son los dos principios que sostienen de alguna manera ese árbol de la realidad total. Ahora, el tronco de ese árbol no es otra cosa que la física, por un lado, como ciencia, y lo físico del universo y de la realidad. El tronco es realmente el todo aquí, ¿verdad? Lo físico del universo es realmente el todo y la física es el todo también como conocimiento, puesto que es, como ya lo vimos, la única ciencia, la única, no hay otra. Ahora, es obvio que hay distintas ramas, ¿verdad? Es decir, el universo tiene obviamente diferentes manifestaciones. Digamos, el agua no se compara con la roca no se compara con la nube. En fin, es decir, las ramas vendrían a expresar hasta cierto punto, digamos, esa diversidad de expresiones, para decirlo así, del mundo en el cual vivimos. Sin embargo, cada una de esas ramas, aún pudiendo ser un determinado tipo de ciencia o de saber, no pueden quedar así como una pluralidad, digamos, de saberes, no pueden quedar así como varios tipos de saberes o de ciencias, entre comillas. No, 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 no. Aquí debe procederse a una reducción. O podemos reducir ese saber particular a la física, o ese saber deja de ser ciencia. O esa ciencia particular que se cultiva se puede reducir a la física, que es la única ciencia verdadera, o esa ciencia particular deja de tener carácter de ciencia. Es decir, hay aquí entonces en la propuesta cartesiana un reduccionismo
a lo estrictamente físico. Estrictamente físico, ¿verdad? Se le ha llamado a esto de diferentes maneras, ¿verdad? Hay quienes le llaman un panfisismo, ¿verdad? Todo es físico y lo físico lo es todo. El filósofo español don José Ortega y Gasset le llamó el racionalismo fisicista, ¿verdad? Que eso es, pues, exactamente el pensamiento cartesiano, un racionalismo fisicista, ¿verdad? Platón no cayó en eso, pero Descartes sí, ¿verdad? Es un racionalismo fisicista, donde la razón se atiene exclusivamente, digamos, a lo físico, y ella misma es una expresión del aspecto físico del universo. Entonces, pues tenemos aquí expresado pues tanto, tanto la visión holística y completa, digamos, del mundo, del universo, como lo que Descartes pensaba también respecto al conocimiento humano. Este reduccionismo a lo físico también va a tener consecuencias muy profundas en el pensamiento de Augusto Comte. A tal grado, lo voy a decir de una vez, pero vamos a encontrar esta idea cuando nos ocupemos ya del positivismo de Augusto Comte. La idea es que Comte llegó a considerar a la sociedad como un cuerpo físico más en el mundo. Esto, insisto, lo vamos a ver de nuevo, vamos a mencionarlo y lo vamos a ver de nuevo cuando ingresemos a considerar el pensamiento de Augusto Comte, que la sociedad no es otra cosa que un cuerpo más, ¿verdad? Es como un ladrillo, como un árbol, como una piedra. La sociedad es una cosa, es un objeto físico más, ¿verdad? Y entonces esto va a tener consecuencias también muy graves, muy serias, sobre todo, digamos, en las llamadas ciencias humanas y en las ciencias sociales.